Y con esta sintonía vamos a pasar a la sección de CAI Center para hablar de asuntos de actualidad económica con Adrián Zelaya, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Adrián. Egunon, Leire. Egunon. Bueno, nos traes varios temas a comentar para esta semana. Vamos a empezar un poco, pues bueno, tú me lo has titulado como tontería del día, ¿no? Sí, bueno, tontería del día más que nada por el realce que en ciertos medios de comunicación le han dado a la expresión, como si fuera realmente un valor añadido, ¿no? Un representante empresarial del País Vasco en concreto, pues no se le ocurre otra cosa que decir, hablando de las relaciones con los sindicatos, de la figura del empresario y tal, dice, no conozco ningún empresario que se vanaglorie de pagar salarios bajos. Y, por supuesto, ya sabemos de qué medios de comunicación estamos hablando, sobre todo los del grupo Vocento, pues no se les ocurre otra cosa que poner esto como un titular, como diciendo, bueno, pues dentro de esa estrategia en la que llevamos 40 años de una constante adulación del empresario, pues no se les ocurre otra cosa que poner, no conozco ningún empresario que se vanaglorie de pagar salarios bajos. Claro, como diciendo, bueno, pues los empresarios no son malos a la hora de pagar salarios, ¿no? Vamos a ver, esto es una tontería absoluta. ¿Qué quiere decir que no se vanaglorien? Pues no quiere decir absolutamente nada. No tiene por qué vanagloriarse para que, aunque no se vanaglorien, esto no oculta la realidad de lo que es una empresa. Parece mentira cómo intentan permanentemente ocultarnos con frases hechas, con argumentos, vamos a decir, que intentan ser emotivos emotivos, pues, o intentan ocultarnos la realidad. La realidad es que la empresa, el modelo dominante de empresa en el que vivimos, que es el modelo de empresa de capitales o empresa capitalista, funciona en base a una dinámica interna según la cual cuanto más bajos salarios son los salarios, más alto es el beneficio. Y al revés, ¿no? Pues esto quiere decir que por la propia lógica interna, los empresarios, cuya función no es producir bienes y servicios, su función es maximizar el beneficio. Maximizar el beneficio se suele decir a medio plazo, pues su función es maximizar el beneficio, también su función es, como empresarios, minimizar los salarios. Y esto es lo que hacen constantemente. Evidentemente, siempre dentro de una racionalidad, como intentan minimizar los gastos de las compras, siempre dentro de una racionalidad. Evidentemente, evitando que si bajan problemas como que si bajan demasiado los salarios, pues los trabajadores se les vayan si tienen opción, o que evitando entrar en problemas, en choques frontales con los sindicatos que les llevan a otro tipo de problemas. Evidente siempre dentro de una cierta racionalidad, dentro de lo que para ellos hace cierta racionalidad, pero que no hay ninguna duda de que su objetivo permanente es minimizar el impacto de los salarios sobre el beneficio. Entonces, claro, no sé, que se nos ponga como titular es esto de que no conozco ningún empresario que se vanaglorie de pagar salarios bajos, pues bueno, es una absoluta tontería, pero está siempre trabajando en la misma dirección. Es decir, que nos creemos a nosotros mismos una imagen buenista del empresario que es absolutamente falsa, ¿no? Y ya no se trata de una cuestión de buenos y malos, se trata de una cuestión de lógica del sistema. Las empresas funcionan así, y es que, claro, es algo tan evidente que bueno, intentar taparlo con ese tipo de argumentaciones es casi ridículo si no fuera, digamos, por el poder mediático que tienen esos mensajes. Pues bueno, pues con esto vamos a pasar al siguiente tema, ¿no? Que es acerca de que los bares estén abiertos de madrugada. Sí, ha surgido un curioso debate alrededor de este tema entre, por un lado, la ministra Yolanda Díaz y, por otro lado, pues políticos del Partido Popular y algún representante o un dirigente del sector de hostelería, ¿no? Bueno, Yolanda Díaz hizo algún comentario en el sentido de que, bueno, teniendo en cuenta, haciendo referencia a las condiciones laborales del sector, hasta qué punto tiene sentido pues que los bares sigan abiertos a partir de la 1 de la mañana. Esto se le ha cuestionado
mencionado, bueno, que desde el punto de vista de la calidad de vida, pues que el estilo de vida español, pues que es muy de vivir de noche y tal, y que eso no se puede cuestionar y tal. Bueno, pero claro, esto es el argumento de siempre, ¿no? Porque lo mismo que se ha argumentado constantemente para impulsar esa tendencia, que los comercios estén abiertos permanentemente durante toda la semana, los fines de semana y tal. Claro, ahí se está haciendo abstracción de que los comercios no es algo que funcione caído del cielo, ¿eh? Que siempre hay trabajadores detrás, ¿eh? Entonces, bueno, evidentemente si llevamos a los comercios, en este caso a la hostelería, dinámicas de ese tipo, alguien tiene que hacer ese trabajo. Y esto, claro, significa, pues de alguna forma, una forma más de tensión, porque evidentemente no es la única ni probablemente la más importante, con respecto a las condiciones laborales en el sector de hostelería. Este representante del sector de hostelería pues se ha atrevido también a decir que en este sector se cumplen con las normas laborales. Enseguida le han dicho, hombre, pero por favor que no se rían de nosotros, ¿no? Ya sabemos que el incumplimiento de las normas laborales es algo que sucede en todos los sectores, pero sucede de forma masiva en sectores, por ejemplo, como hostelería, pues, restauración, sector primario, por ejemplo. Es decir, hay condiciones, dependiendo de en qué sector nos movamos, en qué sector no solo de actividad, sino también con qué sector de trabajadores estemos trabajando. Pues, por ejemplo, cuando se trabaja con trabajadores inmigrantes, ahí no hay reglas. Es decir, si hay situaciones de auténtica esclavitud, de trabajadores sin contrato, muchísimos, hay miles de trabajadores en estos sectores a los que se les hace un contrato que no se cumple. Alguno dice, no, es que lo que dice en el contrato se cumple. Muchas veces dicen, no, son 5 horas de trabajo, te pago en función de esas 5 horas, se paga lo que dice el contrato, pero luego en vez de 5 son 8, o son 10, o son 12, ¿no? Y esto es algo absolutamente generalizado en este sector, y bueno, la verdad es que es lógico que se intente poner barreras a lo que está sucediendo. Esto es una auténtica barbaridad, pero bueno, es una muestra más de que esto sucede, bueno, en definitiva sucede porque se quiere que suceda, ¿eh? Porque en definitiva los organismos públicos deberían asegurar que este tipo de dinámicas no se producen. Bueno, siempre pueden producirse casos aislados, pero si se generalizan es porque no hay normas adecuadas o porque no hay una inspección adecuada, ¿no? Y la inspección de trabajo sí depende directamente de Yolanda Díaz. Bueno, sí es cierto que frente a los ministros anteriores, Yolanda Díaz sí ha realizado ciertos esfuerzos para reforzar la inspección de trabajo, pero claro, esto tiene que ir, desde luego, mucho más allá. Es decir, si hay miles, yo diría cientos de miles, por no decir millones, de trabajadores en estos sectores que están en situaciones de irregularidad, y algunos incluso, vamos a decir, no solo de abuso, sino algunos incluso de esclavitud, esto es porque se les deja, ¿eh? Porque se les deja. Entonces, bueno, yo creo que el comentario pues puede ser un punto de partida para ser conscientes de lo que está pasando realmente en esos sectores. Pero claro, no es algo en realidad que afecte solo a esos sectores. Tenemos que hacernos una idea de que esto tiene repercusiones no solo sociales, sino repercusiones económicas gravísimas, ¿eh? El hacer tan fácil ganar dinero a los empresarios a través del abuso laboral, pues hace que pierdan interés en ganar dinero a través pues de las mejoras productivas, del incremento de la producción, de la investigación, etcétera, ¿no? Y esto es algo que se está notando, no solo aquí, se está notando en toda Europa. Es decir, los empresarios han dejado de invertir, ya hace mucho tiempo prácticamente no invierten en desarrollo tecnológico, en inversión productiva, y se dedican a invertir en sectores con mano de obra barata, donde se hace el dinero fácil en base precisamente a mano de obra barata. Sí, que es un poco, o sea, con lo de siempre, lo que pasa en la hostelería. Efectivamente, sí. En hostelería es algo masivo, también de hecho, pues en el sector primario, por ejemplo, dependiendo de zonas, pero las contrataciones abusivas en el sector primario, pues en muchos territorios son algo absolutamente generalizado. Pero ya no hablo de abusivas como sucede aquí, de esto de lo que pasa en hostelería, hacer contratos de 5 horas y que luego trabajen 8, trabajen 10, ¿no? Sino ya condiciones de verdadera esclavitud, de
trabajadoras sometidas constantemente a abusos sexuales y callando, de trabajadoras que algunos de ellos que ni siquiera se les paga sueldo, bueno, se les mantiene y te aguantas, porque estás en las condiciones en las que están. Por ejemplo, el abuso de los trabajadores migrantes, no nos tenemos que olvidar que ¿para qué se les trae? Se les trae por eso, no hay razones de solidaridad detrás. A pesar de lo que se diga, no hay nada de solidaridad en esos procesos. Lo que hay es un objetivo de explotación masiva. Pues bueno, pues vamos a pasar a otro tema, ¿no? Porque ahora nos vas a hablar sobre el peligro del euro digital. Sí, bueno, vamos a ver. Nosotros realmente, hablo de Kai-Center, no éramos muy conscientes de este tema, porque estábamos analizando el euro digital desde el punto de vista de la competencia estrictamente de política monetaria, de la competencia entre las distintas formas de moneda. Hay una crisis estructural, esto ya lo hemos comentado en algún caso, sobre el concepto de nuestras monedas actuales, que son monedas de confianza, y que los bancos centrales pueden emitir todo lo que quieren, pero digamos que confiamos en que haya una proporción entre la cantidad de dinero que se emite y el peso real de la economía, es decir, que no se abuse y por lo tanto pues, se utiliza esa moneda en la confianza de que el valor no se va a deteriorar radicalmente. Pero lo que ha sucedido en las últimas décadas es que efectivamente se ha abusado, ¿no? Se ha abusado constantemente utilizando las emisiones masivas de dinero pues para mantenerla viva la economía artificialmente a corto plazo, pero agravando los problemas de largo plazo de endeudamiento. Pero bueno, esto ha generado también una cierta desconfianza sobre este tipo de monedas y ha hecho surgir proyectos alternativos, ahí están las criptomonedas, etcétera. Y también recientemente a esto se ha añadido, digamos, el avance tecnológico a través de Internet y se ha pensado en la posibilidad de que las monedas digitales empiecen a asentarse. ¿A qué se le está llamando monedas digitales? Porque claro, el euro actual, por ejemplo, pues es fundamentalmente digital. Hacemos compras y ventas y cobros y pagos en nuestra cuenta corriente pues a través de ordenador o de procedimientos digitales. La utilización de dinero físico es solo una parte pequeña de los movimientos en euros, ¿no? Pero lo que está sucediendo es que con el avance tecnológico se está haciendo posible que los cobros y pagos que se realizan a través de Internet se realicen de una forma cada vez más segura. Entonces, esto puede hacer posible el que, por ejemplo, las criptomonedas salgan del sistema bancario y ya no solo las utilicemos para hacer cobros y pagos en el sistema, a través del sistema bancario actual, en nuestras cuentas corrientes habituales, sino que tengan sus propias cuentas corrientes. Sus propias cuentas corrientes en Internet, que alojen ingresos y pagos y que gestionen nuestro dinero. Y claro, esto ya puede convertirse en una amenaza que era más o menos teórica hasta hace unos años sobre el futuro del sistema monetario oficial y del sistema bancario oficial. Pero en los últimos años pues ya empezaron a aparecer proyectos de monedas digitales de ese tipo en los países emergentes. Y son proyectos de monedas digitales, además con soportes en valores reales, ¿no? Es decir, si ante la posible pérdida de confianza en esas monedas como el euro y el dólar, pues nos aparece de pronto un yuan o una moneda de los países emergentes, pero soportada en oro o soportada en materias primas y que se puede comprar y vender a través de Internet, pues ahí tenemos una amenaza directísima para que fondos que tenemos en euros se trasladen a otras monedas o salgan de nuestro sistema bancario, ¿no? Entonces, ante ese reto, pues todos los países se han empezado a mover. También creo también el proyecto de euro digital, el proyecto de dólar digital, etcétera. Y entonces, bueno, lo analizamos sobre todo desde el punto de vista de la competencia entre distintos proyectos monetarios, etcétera. Pero en círculos alternativos se está hablando cada vez más de los riesgos que este euro digital puede tener desde el punto de vista de control de los ciudadanos, ¿no? ¿En qué sentido? Nosotros en principio no le dimos demasiada importancia porque nos parecía que al
final lo que se puede hacer a la hora de controlar los cobros y pagos de los ciudadanos con el euro digital, pues parece que se puede hacer también con el euro actual, ¿no? Siempre ordenando a los bancos pues que informen de los cobros y pagos o que controlen de una determinada forma los cobros y pagos de los ciudadanos. Porque sí se estaban lanzando, vamos a decir, ideas o amenazas, si se quiere, sobre que sería interesante controlar esos cobros y pagos, pues por ejemplo, a efectos de controlar la huella ecológica, ¿no? La huella ecológica de las personas, a efectos de controlar en qué gastan o no gastan el dinero, o si lo gastan demasiado, bueno, en comprar carne o en vehículos de motor, en gasolina, etcétera. Y premiar o castigar a los ciudadanos en función de su huella ecológica, lo cual sería, claro, una intromisión directísima en ese control de los ciudadanos. Pero se habla también, por ejemplo, de la posibilidad de resolver una parte de los problemas de nuestras crisis económicas con dinero a plazo, es decir, emitiendo dinero que sea necesario gastarlo en un plazo determinado. Claro, esto es algo que amenaza también nuestra libertad de actuación económica, si se quiere, ¿no? Y claro, lo que nos hemos dado cuenta es que efectivamente el euro digital tiene unas posibilidades de actuación que no tiene el euro actual en este sentido, ¿no? Y que puede hacer que todas estas amenazas sean mucho más reales. Y claro, la razón de la amenaza es que el euro digital es solo digital. Si en nuestras cuentas corrientes hay un determinado flujo de información, si se exige por ley a los bancos que remitan información sobre en qué pagan o cobran los ciudadanos, pues siempre tenemos la posibilidad, en el momento actual, de sacar una parte de los recursos en efectivo y hacer pagos en efectivo que quedan fuera de control. Pero claro, con el euro digital, que va a ser íntegramente digital, esto ya no sucede. Todos nuestros cobros y pagos los tendremos que realizar digamos, por vía electrónica y a través de esas cuentas corrientes, ¿no? Cuentas corrientes que en el caso del euro digital ya no van a ser ni siquiera de los bancos en los que normalmente tenemos las cuentas, sino que se van a trasladar al Banco Central Europeo. Y claro, esto pues sí supone, desde ese punto de vista, que pues una cierta amenaza, digamos, para las libertades individuales. Y esto efectivamente se va a poder utilizar para controlar en qué gastan y no gastan los ciudadanos de una forma, pues bueno, efectivamente peligrosa, ¿eh? Nosotros no habíamos sido muy conscientes de esto, pero creo que efectivamente el riesgo está ahí. Y lo cierto es que ya no solo en círculos alternativos, cada vez incluso más en analistas económicos de referencia están advirtiendo de este riesgo, ¿no? Bueno, vamos a ver, a fines de año parece que se quiere poner en marcha el euro digital. En principio se supone que con objetivos muy parciales, pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona y qué pasos se dan. Pero el que seamos conscientes de que este riesgo existe, yo creo que es importante. Repito, el riesgo está en que al ser un tipo de moneda exclusivamente digital, no va a haber efectivo, no se va a gestionar a través de efectivo, todos los pagos y cobros van a estar necesariamente controlados, ya no a través de nuestra entidad bancaria, sino a través del Banco Central Europeo. Si el riesgo está en que a partir de ahí se aproveche esa situación para empezar a tomar determinadas medidas pues de control. Pues bueno, pues veremos de aquí a final de año cómo transcurre todo esto y vamos a pasar al siguiente punto, ¿no? Que es acerca de los agricultores, sobre el fin de la política agraria común. Sí, hablamos de lo que está pasando con los agricultores desde el punto de vista de que en el fondo estamos ante una estrategia por parte de los países y los estados europeos y la Unión Europea fundamentalmente, con un pretextos a veces climáticos, a veces de otro tipo, ¿no? Pero una estrategia clara de reconversión del sector agrario en su conjunto, de reconversión, vamos a decir, salvaje, efectivamente, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que hay detrás? Pues probablemente la difícil situación económica de Europa y el objetivo de sacar recursos de algún sitio, ¿eh? Sacar recursos para mantener viva la economía, para hacer frente, pues por ejemplo, a los incrementos de gastos en
en defensa que se prevén pues dentro de ese choque geopolítico en el que estamos, etcétera. Entonces, esta estrategia de reconversión lo que pretende es, por un lado, que todos los recursos que se estaban destinando a mantener el sector agrario, que en buena parte desaparezcan, que dejen de gastarse, y por otro lado, sustituir productos de los agricultores europeos por productos de otros países fuera de la Unión Europea más baratos. Claro, en principio, desde un punto de vista de disponer de recursos, pues se ve claro, el objetivo. Esto tiene dos problemas, claro. Primero, si se estaban haciendo esfuerzos para mantener vivo el sector agrario, durante décadas se han hecho, detrás había el concepto de la necesidad de mantener un equilibrio dentro de ese proceso de globalización, es decir, no llevar la globalización económica al extremo de que en un momento los productos agrarios, por ejemplo, sean más baratos en otro país y destruyo mi agricultura como consecuencia de esto, ¿no? Es decir, hay que mantener un cierto equilibrio, aunque sea por razones de seguridad. Bueno, pues entonces lo que se está haciendo es destruir esa barrera de seguridad y dejar que simplemente productos más baratos de otros territorios vayan a destruir una buena parte del sector agrario de la Unión Europea. Y esto, el segundo problema es que lo que se está haciendo ya se está haciendo, traer productos de fuera de la Unión Europea, pues de Marruecos o de Ucrania, por ejemplo, de forma masiva, pero sin los requisitos que todavía hoy se les están exigiendo a los agricultores europeos, requisitos en cuanto a sanidad, metodología o procesos productivos, etcétera, ¿no? Es decir, ¿esto qué quiere decir? Que vamos a pagar en buena parte todo esto con la salud de los europeos. Es decir, son requisitos que se han puesto al sistema agrario pues para asegurar que los productos que se venden pues no son cancerígenos, tal. El problema ¿cuál es? Pues que nosotros al comprar un producto u otro no detectamos esto, ¿no? Entonces compramos productos que en principio vemos que son más baratos, pues que vienen de Ucrania, vienen de Marruecos o vienen de otros sitios, pero claro, ahí el consumidor no puede detectar qué componentes se han utilizado o no se han utilizado en esa producción. Ahora vemos, por ejemplo, que está estallando este tema con productos de Marruecos con virus de hepatitis, ¿no? Bueno, pero esto es en este caso se ha detectado, pero es que esto está sucediendo ahora de forma masiva. Es decir, vamos a pagar esa recaudación de recursos que pretende hacer la Unión Europea y los Estados europeos a través de esa reconversión masiva del sector agrario, lo vamos a pagar con la destrucción de la agricultura europea por un lado y con la salud de los europeos por otro. Pues bueno, Adrián, nos hemos quedado sin tiempo, nos quedaba un último tema a comentar. No sé si quieres comentarlo muy por encima o prefieres que lo dejemos para la semana que viene. Bueno, pues muy por encima. El título era: 1 de cada 3 empleados públicos son temporales. A pesar de algunas medidas que se han adoptado, esto lo ha dicho un sindicato vasco estos días, ¿no? Ojo, que a pesar de estas medidas, todavía 1 de cada 3 empleados públicos son temporales, ¿no? Y esto es un tema, yo creo que gravísimo, porque claro, una cosa es el abuso de la temporalidad, dices, en el sector privado, pues bueno, dentro de esa dinámica de beneficios, de maximizar los beneficios a corto y medio plazo, que es lógica, tiene su lógica, digamos, en el ámbito de las empresas privadas, pero claro, en el sector público esto es algo tremendo, claro. Y esto es un reflejo de un problema, yo creo que es fundamentalmente ideológico. Es decir, que los responsables públicos también, no solo los empresarios, sino los responsables públicos, en las últimas décadas se han imbuido de una ideología que prescinde radicalmente de las personas, aunque estén constantemente diciendo lo contrario, ¿no? Es decir, tienen un concepto de que gestionar eficazmente es bajar costes como sea, ¿no? Bajar costes como sea, y si es a costa de la precariedad, es a costa de la precariedad. Entonces, el que se gasten más recursos públicos para conseguir la estabilidad en los puestos de trabajo, digamos que está mal visto. Esto es así, es decir, el deterioro ideológico, la falta de equilibrio, el no tener en cuenta todos los conceptos, esa distorsión argumental a favor de una concepción totalmente estrecha y parcial de
la eficiencia en la gestión pública es un problema ideológico al que durante estos 40 años de neoliberalismo pues se han dejado arrastrar también los responsables públicos. Y esto hay que dejarlo muy claro porque es un problema muy serio y que desde luego no se resuelve de un momento para otro. Pues bueno, Adrián, si te parece lo vamos a dejar aquí por hoy. Perfecto, vale, Leire. Bueno, es que ricasco y volvemos a hablar la semana que viene. Vamos a darle, es que ricasco, Fri. Agor. Bye.